El llamado de Dios para nuestras vidas es a vivir por la fe, o sea, creer sin poder ver. Inclusive Jesús dice en su palabra que son bienaventurados, dichosos, felices, que es lo que significa la palabra bienaventurado, aquellos que pueden creer sin ver. Y estas palabras se las dijo a Tomás, que fue uno de los incrédulos discípulos de Jesús, que declaró que si él no veía las marcas en su mano y en su costado, luego de que los discípulos le habrían dicho que el Señor habría resucitado, él no creería. Y él dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Estos discípulos estuvieron con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Caminaron con él, comieron con él, ministraron con él. Sin embargo, muchos de ellos dudaron en el momento más importante. Él siempre le decía que iba a morir por la humanidad, pero que también al tercer día resucitaría. Y a pesar de que ellos andaban con Jesús, no creían del todo en lo que el Señor había dicho. Y es importante ver que cuando Jesús es crucificado, muere, cada uno de ellos, algunos se van a sus labores y otros están tristes, están de luto porque su maestro ha muerto. Y probablemente hasta olvidaron que el Señor dijo que resucitaría al tercer día. Pasaban los días y yo me imagino que los discípulos se sentían bien mal. Pero hay un hecho narrado en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 24 y sus versos 13 al 35, que yo le invito a leer conmigo en este momento, porque muchos se pueden identificar con este hecho. Y es en el camino a Emaús, luego de que el Señor ha resucitado como lo había prometido. Y por eso es importante que tú y yo, aunque no veamos nada, aunque no podamos ver físicamente al Señor, tenemos que tener fe, creer sin ver, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple en la vida de aquellos que creen en Él con todo su corazón. Dice, y he aquí dos de ellos, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Ve usted? Ellos están desconsolados. Ellos esperaban que él era el redentor. Sin embargo, él lo dijo, que él era el Mesías y lo demostró mientras caminó con ellos, pero ellos no lo creían porque estaban viendo a su maestro muerto. Y dicen, y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Ve usted? Jesús caminó con ellos todo ese tiempo, todos esos años, y les dio esa promesa de que al tercer día él resucitaría. Pero ellos están diciendo, las mujeres dicen que vieron a los ángeles y que el sepulcro estaba vacío, pero no lo vieron a él. Entonces ellos estaban tristes. Por eso el Señor, cuando se le acerca, les hace la misma pregunta que nos hace a veces a nosotros cuando vamos caminando por la vida. El Señor nos dice, ¿qué pláticas, qué conversaciones son esas que ustedes tienen entre ustedes mientras caminan, mientras avanzan hacia la meta? ¿Y por qué, dice el Señor, por qué están tristes? Pero el verso 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y hago un paréntesis aquí. Ese debe ser nuestro deseo y esa debe ser nuestra oración en estos últimos días. Cuando Cristo en cualquier momento arrebatará sus hijos. Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. El tiempo se acaba, Señor, quédate con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjese bien, estos dos discípulos van triste caminando, habiendo oído que el Señor iba a resucitar. Ellos dicen, algunos lo dicen luego de que Jesús había muerto, pero no lo han visto. O sea, estos discípulos estaban caminando sin fe. Por esa razón, caminaban tristes. Y todavía el maestro se pone a su lado y ellos no pueden discernir esa presencia maravillosa. Y ellos dicen en el verso 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es el mismo Cristo? Juan capítulo 1, siempre se los he dicho, dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo persona en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos que creer, escudriñar, atesorar y leer las escrituras permanentemente, porque Cristo es la palabra. Y si esa palabra poderosa, más cortante que espada de doble filo, no está haciendo nada en su vida, entonces usted necesita fe para creer todo lo que dice la palabra del Señor. Jesús estaba caminando con ellos.
Jesús estaba al lado de ellos. También vemos otro hecho luego de la resurrección del Señor. Y es que María, dice la palabra de Dios, que estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Ve usted? María va al sepulcro, se encuentra con los ángeles, pero Jesús no está allí. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? ¿Por qué lloras? Y ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, ella cree que el cuerpo del Señor se lo han llevado a otro lugar. Entonces ella no está creyendo lo que también ella escuchó, que Jesús resucitaría, que Jesús estaría vivo. Dice que cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Ve usted? Ella cree que es el cuerpo que se han llevado. Entonces Jesús le dijo: María. Y volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea, Dios se reveló primeramente a sus discípulos y a sus más cercanos luego de haber resucitado. Y en el libro de Hechos, en su capítulo 1 y su versículo 3, dice la palabra de Dios: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. O sea, no se puede dudar de lo que dice la palabra de Dios y de las manifestaciones del Señor, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjese bien, Jesús vive. Jesús verdaderamente resucitó. Y aquí está en su palabra ese gran testimonio. Y Jesús, luego de resucitar, luego de esos días en que Él les mostró a ellos que estaba realmente vivo y ellos pudieron verlo, decidió ascender al cielo. Y al ascender al cielo dejó una promesa para ti y para mí. Y Él decía: no los voy a dejar solos, voy a enviar mi espíritu. Y esa fue la razón por la que Él le dijo a los apóstoles: vayan al aposento alto y esperen allí el derramamiento de mi espíritu. El mismo Dios dice: no os dejaré huérfanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para nosotros entender que Cristo está vivo, que Cristo está a nuestro lado, que Él no nos deja, no nos desampara, tenemos que creer. No podemos ser como Tomás, no podemos actuar como actuó María, no podemos ser como los que iban camino de Maús, porque muchos de nosotros vamos por la vida cabizbajos, deprimidos, tristes, desilusionados y sin esperanza, porque creemos que el Maestro Jesús o no está con nosotros o no creemos que realmente Él está vivo. Y fíjese bien, cuando usted decide creer en Dios, Dios no habita en un lugar lejano. Dios no habita allá o aquí. Dios viene a morar. ¿Dónde? Dentro de nuestros corazones. Para que eso ocurra, claro está, hay que invitarlo. Hay que invitarlo con todo el corazón. Y hay que entregarle todo nuestro ser a Él. Pero Él viene y mora en nuestros corazones. Y es por eso que el apóstol Pablo define esto que te acabo de decir en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, que tenemos un tesoro en vasos de barro. El tesoro es Cristo. Los vasos de barro somos nosotros, hechos del polvo, a ese polvo al cual vamos a volver un día, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y por eso es que sigue diciendo: afligidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Por qué? Porque Cristo
habita en nosotros. De igual manera también la palabra de Dios en Romanos 28 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada puede separar a un hijo de Dios del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para nosotros poder entender que nunca estamos solos, que Dios no nos abandona, aunque es lo primero que el enemigo susurra cuando sentimos esa soledad, cuando sentimos ese vacío, cuando sentimos el desamparo. Todos en algún momento hemos sentido el desamparo, cuando caemos en hoyos de situaciones difíciles y creemos, ¿por qué Dios me abandonó y permitió que yo cayera en esto, que me pasara esto o lo otro? Sentimos ese desamparo. Sin embargo, ahí, en el hoyo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ahí en la pérdida, ahí en el fracaso, ahí en el abandono de los seres humanos, Dios continúa estando presente. Como le digo a Jeremías, como poderoso gigante, como el Dios todopoderoso, como el Dios grande que Él es. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 34:18 que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu, Él los salva. Puede ser que tu situación no cambie. Inmediatamente tú recibes esta palabra y la crees, pero tienes que creer, tienes que tener la seguridad de que no importa que el problema continúe, Dios sigue a tu lado y Él te salvará en el momento que Él entiende que debe salvarte. Y Dios, en su palabra, leemos algo, Dios va más lejos de ahí para demostrarnos su cercanía, su compañía. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Aún nuestros padres, que son las personas que más nos aman en el universo, aunque ellos te abandonen, aunque tú hayas sido rechazado por tus padres y tus parientes, Dios nunca te abandonará. Si es que tú le has entregado toda tu vida y el control de ella a Él. Y era por eso que el salmista expresaba en el Salmo 139, y el salmista David fue un hombre que experimentó muchos momentos de soledad, pero en esa soledad creyó y aprendió a ver a Dios en todo momento y decía, ¿y a dónde me iré de su espíritu? ¿Y para dónde voy a coger de su presencia? Donde quiera que estemos o vayamos, ahí está Dios. Ahí están los ojos de Dios mirándonos. Inclusive en el momento en que Él hace la gran encomienda para todos nosotros de ir por el mundo y predicar y bautizar a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28, 19 y 20, Él dijo, y yo estaré con ustedes. Mientras ministramos al Señor en las áreas y con los dones que Él nos ha dado, Él dice, yo estaré con ustedes. Por eso la palabra dice que las señales nos van a seguir y que en el nombre del Señor echaremos fuera demonios, comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño, porque el Señor iba a estar ahí a nuestro lado. También primera de Pedro 5:7 dice, echen sobre el Señor todas sus cargas, porque Él tiene cuidado. Sí, quien nos protege a cada uno de nosotros es el Señor. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Aún en el mismo momento de la muerte, el Señor promete que nos va a guiar, nos va a dirigir. Cuando clamemos al Señor, dice la palabra, Él responderá, heme aquí. Imagínese usted a Moisés apacentando las ovejas de Jetro en el desierto. Solamente están él y las ovejas. Eso cree Moisés, que solo están él y las ovejas. Sin embargo, Dios, que estaba ahí cerca, usó una zarza para llamar su atención y enviarlo a libertar a su pueblo que estaba siendo oprimido y que también se sentía solo allá en Egipto. Mas no estaban solos. Dios estaba mirándolos. Dios estaba esperando el momento perfecto para entrar en acción y liberarlos. Y por eso dice la palabra que Moisés, después de que Dios se les revela y hasta le muestra su gloria, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
Y así es como tú y yo debemos mantenernos y sostenernos en este valle de dolor, de angustia, de miserias y de tanta maldad. Mirando al que no podemos ver físicamente, pero que siempre está a nuestro lado. Y yo siempre analizo y digo, si cuando estábamos en pecado, si cuando Él nos estaba llamando y estábamos alejados y distraídos, Él estaba ahí, ¿cuánto más cuando un corazón se acerca a Él humildemente y clama a Él y se rinde a Él? ¿Cuánto más Él no va a mostrar su maravillosa presencia? También el Señor llama y dice, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, viviré contigo también. También la palabra de Dios dice que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea humana, porque con la tentación el Señor nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Él siempre está a nuestro lado. ¿Por qué Dios sabe cuando somos tentados? ¿Por qué Dios conoce nuestras lágrimas? ¿Por qué Dios nos ve cuando estamos en oculto o en público? Porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Ahora Él se manifiesta a aquellos que le buscan con todo el corazón. Muchas personas ignoran que Dios los está mirando y hasta está ahí al lado de ellos y se sienten solos. ¿Por qué? Porque tú tienes que con tu fe y con tu clamor a Él provocarlo para que Él se manifieste en tu vida. En Josué capítulo 1, versículo 9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La razón por la que tenemos que ser fuertes, valientes, es porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Gedeón estaba recogiendo el trigo y escondiéndolo para que los madianitas no se lo quitaran al pueblo. Y Gedeón está asustado. Y Gedeón se está escondiendo de los enemigos. Lo más lejos que Gedeón tiene es que Dios, su Dios, está ahí con él. Y Dios se acerca y le dice, varón esforzado y valiente. Me vino que Gedeón dijo, estoy oyendo voces en mi cabeza. No, él no lo podía ver, pero Dios le estaba hablando. Y luego le dio la encomienda en esa temporada de liberar a Israel de lo que estaba aconteciendo. Elías, después que Elías hace descender fuego del cielo con su oración y derrota a los adoradores de Baal, entonces va y se deprime. ¿Y cuál es la excusa de Elías cuando Dios le habla? Que estoy solo, que solo me han dejado. Y el Señor le dice, no Señor, usted no está solo. Yo me he reservado 7,000 que no se han inclinado ante Baal y no lo han besado. Dios estaba viendo a esos 7,000 y estaba viendo a Elías ahí en su sentimiento de soledad y de abandono. Entonces es necesario que tú entiendas que Dios siempre estará a tu lado y se manifestará a aquellos que le buscan y le aman de verdad. Y ya que el Dios maravilloso, todopoderoso está a nuestro lado, aprovechemos esa compañía y en todo lugar y donde quiera que vayamos, conversemos con Él. Él siempre está presto a escucharnos, atender a nuestras conversaciones y peticiones y está presto a obrar conforme a su voluntad en cada una de nuestras vidas. No estamos solos. Dios está a nuestro lado.